Es increíble pensar que la guerra haya sido el impulsor de varios desarrollos y progresos científicos y tecnológicos. Pero es cierto, la Internet, los submarinos, los cohetes espaciales surgieron con fines bélicos y posteriormente tuvieron otros usos. Igualmente es increíble pensar que el premio Nobel que se entrega año con año a los personajes más destacados en las áreas de las ciencias, las artes e incluso en la búsqueda por la paz haya sido instituido por el creador de la dinamita. Vayamos ahora con el doctor José Luis Quintanar Estéfano, quien nos platicará más sobre la vida de Alfred Nobel en su sección Catadores de la Ciencia. Muchos de los grandes inventos que ha desarrollado la humanidad están íntimamente ligados a fenómenos bélicos, a fenómenos de guerra. Las guerras han promovido una gran cantidad de inventos y obviamente pensando en crear una superioridad sobre el enemigo. En este caso, conocemos un poco la historia de lo que fue Alfred Nobel. Alfred Nobel era un pudiente empresario que trabajaba básicamente en la producción de minas que explotaban marinas para poder combatir a lo que serían los barcos enemigos. Aquí ocurre que era un negocio de tipo familiar, pero que a Alfred Nobel le llamaba mucho la atención la poca capacidad de explosión que existía. Esto es de que generaban compuestos químicos a base de pólvoras, las cuales el nivel de explosión o de daño era bastante limitado. Sabemos de que la pólvora tenía ya desde 1000 años después de Cristo, hecha por los chinos, y que las formas de compresión de este tipo de compuestos al momento de entrar en combustión generaban una onda expansiva. Alfred Nobel conocía de segunda mano lo que eran otros tipos de productos también altamente explosivos, pero que no se habían desarrollado por lo mismo, porque eran productos muy inestables, concretamente la nitroglicerina. La nitroglicerina se había descubierto previamente a Nobel, pero no había tenido el impacto o la utilidad porque, como era tan inestable que cualquier reaccioncita en movimiento hacía explosión. Nobel comenzó a experimentar con productos haciendo o tendiendo a ser mucho más estable ese tipo de sustancias para que al momento de moverse no fueran a explotar y por lo tanto controlar esa potencia explosiva. Las enfermedades del sistema nervioso son múltiples y muy variadas. En el pasado se conocía tan poco sobre ellas que muchos pacientes llegaron a ser recluidos en manicomios o incluso a practicárseles exorcismos por creerse que estaban poseídos. Sin embargo, y gracias a la aportación de muchos científicos, hemos llegado a conocer mejor nuestro cuerpo y nuestra mente, sentando así las bases para la cura de muchos de estos padecimientos. Vayamos ahora a la sección Catadores de la Ciencia, donde el doctor José Luis Quintanar nos platicará sobre el célebre científico español Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, un científico entregado en cuerpo y alma a las neurociencias. Miembro importante de una comunidad científica en España, se desarrolla dentro de un ámbito muy conflictivo, sobre todo por la falta de instrumentos, la falta de herramientas para explorar lo que a él le llamaba tanto la atención como era el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene ahora en nuestros días pues una cantidad impresionante de información, de datos que hay sobre él. Si buscamos en revistas, en libros, en publicaciones, prácticamente aparece diario una información respecto a algo del sistema nervioso. Es quizá de los personajes, Santiago Ramón y Cajal, más citados en la literatura internacional y son, aunque muy contundentes sus trabajos, su aplicabilidad o su grado de influencia en otros trabajos es impresionante. Su aportación fundamental consistía en la interpretación, en las observaciones que hacía de la forma en que se comunicaban las neuronas entre sí. Originalmente había trabajos previos donde explicaban de que el sistema nervioso
tenía formas de comunicarse entre sí, pero la pregunta clave en esa época era cómo es que se comunicaban entre las neuronas. Hay gente, o decía gente, postulaba gente como Camillo Golgi, otro investigador italiano muy importante de su época, que comentaba de que las neuronas estaban contactadas entre sí, que físicamente había contactos entre ellas y que así se transmitía la información de unos a otros. Estos experimentos obviamente eran avalados por otras observaciones de otro investigador importante más anterior, otro italiano, Luigi Galvani, donde encontraba la transmisión nerviosa a través de los nervios. Tomás Alva Edison, una de las pocas personas que luchó y buscó maneras de aprovechar mejor las diversas fuentes de energía. Hombre inteligente y sobre todo tenaz, que decía que su genio consistía en 1% de inspiración y 99% de transpiración. Su invento de la bombilla fue precedido por múltiples fracasos. Sin embargo, él decía que las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Vayamos ahora con el doctor José Luis Quintanar a su sección Catadores de la Ciencia, donde nos platicará más sobre este genio de la humanidad. Tomás Alva Edison, el genio inventor por excelencia. Más de 2.300 patentes registradas, las cuales hablan de su capacidad creativa. Muchos de los inventos no fueron propiamente novedosos, sino que más bien eran mejoras en muchos de los productos que ya existían. Él trabajó en una oficina de patentes, lo cual le daba cierta ventaja porque encontraba una gran cantidad de instrumentos o de herramientas que le permitían, con un poco de imaginación, visualizar aquello que fuera útil o que tuviese alguna aplicabilidad muy directa. Supo mezclar lo que es la producción tecnológica con lo que es recursos financieros. Sabemos de que construyó, o a sus edades muy juveniles, tenía fábricas donde empleaba una gran cantidad de trabajadores, todos enfocados a un solo objetivo, lo cual es un sistema muy ingenioso de producción científica o de producción tecnológica, la cual donde todas las personas se abocan a un solo objetivo. Es un ejemplo para nosotros de cómo se puede llegar a algo para dar mayor rentabilidad o producir un objeto que tenga un impacto a nivel social más importante. La infinitud del universo se mete en nuestros pensamientos y hace un fuerte llamado a la razón en el sentido de la existencia de otros mundos y otras civilizaciones además de la nuestra. Hasta ahora no hemos podido demostrarlo científicamente. Sin embargo, a través de la ciencia ficción, el cine y la televisión, hemos creado miles de galaxias y personajes que, como en el caso de las novelas de Julio Verne, pueden ser la visión de algo nuevo por conocer. Toda esta fascinación de lo que se encuentra fuera de nuestra atmósfera tuvo su origen en aquellos grandes científicos del pasado que, gracias a sus observaciones, pusieron las bases para la astronomía actual. Tal es el caso de Nicolás Copérnico, del cual hablaremos el día de hoy en nuestra sección Catadores de la Ciencia. Nicolás Copérnico, un genio revolucionario de ya hace del siglo XVI aproximadamente, cuando hizo sus aportaciones sobre lo que era la ubicación de nuestra Tierra en el espacio. Antiguamente se creía que la Tierra era el centro del universo. El centro, esta teoría es llamada geocéntrica, donde la concepción era prácticamente divina, puesto que el hombre había aparecido justamente por una creación de Dios y le había dado el espacio donde desarrollara sus múltiples actividades. Nicolás Copérnico, con sus observaciones, él quedaría por tener un telescopio de esta naturaleza, eran muy primitivas. Sin embargo, con el análisis, con la gran capacidad de observación, pudo establecer los perfiles donde veía el movimiento de los astros. Antiguamente la teoría presentada por Ptolomeo
decía que la Tierra que la Tierra era propiamente el centro del universo, el Sol giraba alrededor de la Tierra y también los planetas. Posteriormente, estas ideas, después de varios siglos, se modifica con Nicolás Copérnico y establece cómo se empieza a hacer ese tipo de movimientos. Eran movimientos circulares, movimientos elípticos. ¿A qué obedecían estas fuerzas que iban modificando poco a poco la trayectoria de los planetas y de la propia Tierra? Obviamente, esto le trajo conflictos desde el punto de vista religioso, porque pues, no podía expresarlos de una manera franca, abierta, inclusive porque él mismo era parte del comité religioso de aquella época y que no podía exteriorizar tan fácilmente estas ideas revolucionarias. Este ha sido tan solo el primer programa especial dentro de esta celebración por el tercer aniversario de Cóctel de la Ciencia. Me despido no sin antes agradecer a todo ese gran equipo invisible ante las cámaras, pero cuya labor resulta fundamental para que podamos llegar hasta ustedes semana a semana. Camarógrafos, diseñadores, postproductores, equipo de producción, prestadores de servicio social y todos aquellos colaboradores que hacen posible la realización de Cóctel de la Ciencia. Yo soy Luis Arturo Rosas Malacara y como siempre los invito a que me acompañen la próxima semana en un nuevo Cóctel de la Ciencia. Hasta pronto. Esta fue una producción de UATV.